Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos los que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio. Que sean bienvenidos, mis hermanos, a un programa más de Disfrutando la Palabra con nuestra hermanita Adela Hernández Ojeda, desde aquí, desde México. Claro que sí, mis hermanos. Y vamos a dar inicio con esta hermosa enseñanza que nos trae nuestra hermanita el día de hoy. Hacemos notar que Jesús lleva su ministerio a Galilea, usando la ciudad de Capernaum como base de sus operaciones. Enseña y realiza milagros alrededor del mar de Galilea o lago de Genesaret. Es ahí donde consigue popularidad entre la gente y comienza a crecer la multitud, ya que el mar de Galilea es en realidad un lago grande. Es un lago porque tiene agua dulce. Estaba rodeado de unos 30 pueblos de pescadores. Jesús recorrió todos esos lugares enseñando, predicando y sanando. Hablemos con Dios. Padre, es maravilloso cuando nosotros, a través del Evangelio, revisamos y recorremos geográficamente hablando, históricamente hablando, socialmente hablando. Recorremos contigo según el Evangelio de Mateo, según el Evangelio que escribió Juan o Marcos o Lucas. Es maravilloso, Señor. Llegaste a servir, llegaste a sanar, llegaste a enseñar, llegaste a morir, pero también resucitaste. Gracias, Dios, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la inspiración que le diste a los escritores. Bendito seas, Dios, bendito seas. Amén. Mateo hace hincapié en que es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué razones tendría Jesús para trasladarse de Nazaret a Capernaum? Bueno, alejarse de la indiferencia viajó de Nazaret a Capernaum y lo que intentaba era alejarse de la indiferencia de Nazaret y de la oposición que ya había empezado e iba en aumento. También era para compartir en una ciudad activa y con afluencia de extranjeros, para llegar a una población numerosa. Otra razón era cumplir la profecía, que estaba en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, ya que Mateo escribió pensando en los judíos, y los judíos conocían el Antiguo Testamento. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante destacar que Jesús utilizó la misma expresión de Juan el Bautista, cuando indicó su ministerio. Así también empezó su ministerio Juan. En Marcos y Lucas se lee el reino de Dios, debido a que Mateo escribe para los judíos y ellos, por respeto y profunda reverencia, no pronunciaban el nombre de Dios. Por eso usan la expresión de reino de los cielos, pero pueden considerarse como equivalentes. En la Biblia en lenguaje sencillo se lee: vuélvanse a Dios, o sea, cambien el rumbo, porque su reino se va a establecer aquí. Dice Lucas 4:14.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Lucas lo dice en sus palabras, aunque destaca que Jesús regresa a Galilea, pero guiado y respaldado por el poder del Espíritu, lo que le dio fama en esos lugares y en los lugares que les rodeaban, porque seguramente las personas que estaban en las sinagogas el día de reposo, que Jesús llegaba para compartir la fe, al ver todo lo que Jesús hacía, se identificaron con su mensaje. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nazaret era una ciudad importante, probablemente con unos 20,000 habitantes. Estaba rodeada de 3 carreteras, la que venía del sur, por la que transitaban los peregrinos que iban a Jerusalén, la carretera que comunicaba a Egipto con Damasco y la gran carretera por la que transitaban las caravanas de Arabia y las legiones romanas que se dirigían al este del imperio. Entonces, Jesús creció en una ciudad muy antigua. Por lo mismo, sus pobladores eran testigos de grandes acontecimientos en la que el tráfico del mundo pasaba cerca de sus puertas. Las sinagogas nacieron durante el exilio, pues en ese tiempo no podían acudir al templo, así que se establecieron como locales para la adoración durante el sábado y como escuela para los niños durante la semana. Continuaron usándose aunque el templo después se reconstruyó. Para abrir una sinagoga se necesitaba que vivieran en ese lugar mínimamente 10 familias judías. Tenían un dirigente y su ayudante, y el dirigente invitaba a un rabino para que leyera las escrituras y enseñara. Jesús, como judío, llevaba a cabo lo que se tenía que hacer en el día de reposo. ¿Qué se tenía que hacer? Acudir a la sinagoga. Dice el versículo 17 de Lucas 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, delante de ustedes. Desde el Antiguo Testamento, en Levítico 25, está la descripción del año de jubileo, en el que se cancelaban las deudas, se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Cuando el profeta Isaías, aproximadamente 800 años antes de Cristo, escribe en el capítulo 61, versículos 1 y 2, se refiere a la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo. Pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía eran un pueblo conquistado y oprimido, ya no de Babilonia, pero sí de los romanos. Por esa razón, los estudiosos de la Biblia opinan que Isaías pudo haberse referido a una época mesiánica. Ahora bien, Jesús tomó este pasaje y se lo aplicó a sí mismo como el que haría que estas buenas nuevas sucedieran. Sin embargo, la gente no fue capaz de entender el mensaje de Jesús para ellos, porque los judíos creían firmemente
que eran el pueblo escogido de Dios, por eso despreciaban a todos los que no eran judíos. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Para la gente de Nazaret, que eran escépticos, porque conocían a Jesús desde niño. Recordemos que el formato humano es ver para creer. Por eso les era difícil creer, porque ellos habían visto a un niño como cualquier otro niño. No podían creer que fuera el Mesías. Dice el versículo 23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recordemos que el formato de Dios es creer para ver. Por eso en Nazaret no pudo llevar a cabo ninguna de las obras que se habían realizado en Capernaum. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto se da porque reaccionamos como buenos humanos, creemos conocer y emitimos juicios sin saber lo que realmente sucedió o sucede. Dice el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, porque era de Siria. 2 ejemplos bien conocidos por los oyentes de Jesús en ese momento, de los que podemos decir, Sidón y Siria eran naciones integradas por gentiles. En un momento determinado, en Israel había hambre y seguramente muchas mujeres viudas, niños huérfanos, ancianos y demás tenían hambre. Pero Dios le dijo a su profeta que fuera a Sidón, llegar a la ciudad de Sarepta y ahí buscar a una mujer viuda, específicamente a esa mujer viuda, a quien el profeta le dio instrucciones específicas, que al obedecerlas tuvo comida para ella y para el profeta durante todo el tiempo que duró la sequía y por lo mismo la hambruna. Nuevamente dice, en Israel siempre ha habido leprosos, pero Dios le dijo al profeta Eliseo que atendiera a un general de Siria leproso para que recibiera sanidad. ¿El mensaje cuál es entonces? Dios ama y atiende a los gentiles que humildemente llegan a pedir ayuda al único que puede dar esa ayuda. Tú y yo somos gentiles seguramente, excepto si algún judío estuviera escuchando ahora o mirando en este momento. Si venimos humildemente y le pedimos a Dios, seguramente nos ayudará. Dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando Jesús hace estas aclaraciones, los judíos que lo están escuchando se disgustaron, pues en esa enseñanza parece que los gentiles son preferidos por Dios más que los mismos judíos. Realmente lo que Jesús quiere que sepamos todos es que Dios ama a todos los seres humanos, no solo a los judíos o solo a los gentiles. Dios tiene especial interés por todos y cada uno de los humanos a los que les ha dado vida. Vamos con Lucas, en su capítulo 5,
en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Este es lago de agua dulce. Por eso Lucas propiamente le llama lago, pero es el mismo que se conoce como Mar de Galilea, Mar de Tiberias o Mar de Tiberíades. Dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Las redes que usaban generalmente tenían un peso de plomo en sus bordes, debían mantenerse en buenas condiciones, de modo que se lavaban para quitar las algas y remendar las redes si fuera necesario. Dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La última enseñanza registrada en la sinagoga ocasiona que lo saquen de la sinagoga, de la ciudad, y estén a punto de despeñarle. Jesús cambia de escenario para la enseñanza de la palabra. Ahora utiliza una barca en la orilla del lago. Esa barca era de Simón, quien ya lo conocía, pues era su discípulo. Dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Simón sabía que Jesús sanaba enfermos y echaba fuera demonios, pero en ese momento comprobaría que tiene autoridad sobre los peces de la mar y por ello puede proveer a los suyos milagrosamente. Dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón Pedro sintió temor al ver el milagro. Reconoció su condición humana y la autoridad poderosa de Jesús. Dice el versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús mostró su autoridad en la sinagoga, curó enfermos y echó fuera demonios. Ahora Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, dos pares de hermanos, que eran sus discípulos, pero que habían vuelto a su trabajo ordinario, comprobaron que Jesús no era un maestro como los demás. En ese momento Jesús estableció autoridad en sus vidas, los halló en su medio y les ayudó en su trabajo. Solo que a partir de ese momento dejaron sus redes y permanecieron con Jesús, pues todo su ser fue impactado con ese milagro. Dice el versículo 18 de Mateo 4 ahora. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El versículo 21 de Mateo 4 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo relata con su propio estilo como escritor el llamado a estos cuatro hombres. Jacobo también, llamado Santiago, y su hermano Juan, así como Simón, igualmente llamado Pedro, y Andrés,
Simón, Pedro y Andrés eran también hermanos. Ahora vamos a Marcos 1:21, que también nos dice algo importante de ese momento. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Capernaum era una ciudad en donde se hacían muchos negocios. Por lo mismo, había pecado y decadencia moral, ya que además de la población itinerante, estaba un cuartel de soldados romanos, con toda la influencia pagana que esto representaba. Jesús consideró a Capernaum como un lugar apropiado para compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Dice el versículo 22 de Marcos 1, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No lo sabían, pero Jesús es Dios mismo enseñando. No necesitaba citar a ningún otro maestro. Jesús conocía perfectamente las Escrituras y su significado. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Espíritu inmundo es lo mismo que espíritu de maldad o demonio. Son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. Por eso están bajo la autoridad de Satanás. Su propósito es hacer pecar a la gente. Los espíritus inmundos pueden hacer que una persona quede muda, sorda, ciega o demente, entre otros síntomas. Pero Dios les pone límite. No pueden hacer nada sin su permiso. Si existe alguien que reconozca la presencia de Jesús y por lo mismo su autoridad, son los demonios. Dice el versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí Marcos enfatiza muchos casos en los que Jesús echa fuera demonios y hasta hoy, solo con su palabra es suficiente para que los espíritus inmundos se vayan. En 1 Juan 3:8 se lee una gran verdad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la influencia demoníaca en las personas es una obra del diablo. Por eso Jesús hace libre a ese hombre. Dice el versículo 27 de Marcos 1. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La buena noticia, el Evangelio, incluye la autoridad de Dios sobre el diablo y sus legiones. Esta noticia se dio a conocer por toda Galilea, Samaria, Decápolis, Iturea, Judea y demás. Dice Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Si revisamos con cuidado, encontramos plasmada la personalidad de cada uno de los que escribieron el Evangelio. Así, Mateo dice: Jesús tocó a la mujer. Marcos expresa: la ayudó a incorporarse. Lucas describe: le habló a la fiebre que al instante la dejó. No hay ningún conflicto. Cada escritor quiso resaltar diferente característica de Jesús en esta su intervención. Dice Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso,
Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. En el capítulo 1:21 dice que era día de reposo, que iniciaba a las 6 de la tarde del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Las autoridades religiosas judías decían que sanar durante el día de reposo no era lícito. Como no querían quebrantar la ley, esperaron a que terminara el día de reposo y después se dejaron venir buscando sanidad. Dice el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Las razones de Jesús pudieron haber sido demostrar autoridad y poder sobre los demonios. Para Jesús era importante que la gente creyera por sus palabras y no por lo que dijeran los demonios. Jesús revelaría su identidad como Mesías en el tiempo de Dios. Ahora dice el versículo 35 del capítulo 1 de Marcos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me encanta este versículo, quiero repetirlo para todos. Es Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de toda Judea y del otro lado del Jordán. Hasta hoy, Jesús sigue por medio de cada uno de los ciudadanos del reino. ¿Sí? Los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Sigue Jesús recorriendo todo el globo terráqueo, enseñando, predicando, sanando, liberando y restaurando a cada uno de los habitantes que no han tomado la decisión más importante de su vida, la decisión de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Con gozo, con amor, con paciencia, cumplamos el anhelo de Jesús, que todos sepan que el tiempo es cumplido, que el reino de Dios se ha acercado. Por eso, cambiemos nuestra manera de pensar y creamos que Jesucristo murió y resucitó, y por ello puede perdonar pecados, sanar enfermedades y darnos vida eterna, vida de Dios. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Recuerden, estamos en YouTube disfrutando la palabra, estamos en Facebook disfrutando la palabra, en YouTube a nombre de